Estamos en conexión abierta, pelota al piso. Tuvimos un impasse el miércoles pasado porque tenemos la preferencia de hacerlo en vivo y presencial. No tanto los Zoom, la gente está cansada de los Zoom, estamos todos cansados de los Zoom. Esperemos que no nos condenen al Zoom nuevamente. A ver, hoy, antes de hablar con los entrevistados, que tenemos un macro tema general y vamos a verlo desde la macro, después en la micro, como siempre, nos gusta. Hoy el tema es sin duda el dato de pobreza, que saquemos la palabra pandemia, saquemos la palabra cuarentena. La palabra correcta es la palabra fracaso visceral, total, absoluto, que nos debe avergonzar y que, bueno, por lo menos hoy y dentro de 6 meses tendremos un día que hablaremos de pobreza. Es increíble cómo este tema no es agenda cotidiana y absoluta todos los días. Argentina tiene 42% de pobreza, da la sensación que el INDEC le hizo precio a la estadística. Ahí da la sensación que falta algo, pero ya es demasiado. 42% de pobreza, estamos hablando de 19,4 millones de personas. A ver, 19 millones de personas, un país entero. 5 veces Uruguay es la pobreza en la Argentina. Casi todo Chile. 1 de cada 3 hogares de la Argentina es pobre. Y vamos a la realidad. Las villas en la Argentina son 4 millones de personas. Más o menos podemos pensar que hay 1 millón de hogares. Quiere decir que hay muchos hogares pobres que no son villas. Que debe haber muchos hogares pobres que por lo menos 2 millones, me da la cuenta a mí si no me estoy equivocando, que son de material, como la que tu casa, como la mía, pero de gente que no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos. La indigencia son 10 millones de personas con problema de alimentación. Tenemos que bucear en África cuántos países hay con 10 millones de personas con problema de alimentación. Esa es la tasa de indigencia. Y 60 de cada 100 chicos de los que vemos en la calle, o caminando, o en un shopping, o donde ustedes quieran pasear, 60 de cada 100 chicos son pobres. A ver, estos datos son absolutamente brutales y yo diría cómo se resuelve. Pues ya está, esta es la foto, ya ni cómo llegamos me interesa, no me interesa nada que la culpa la tenga el estatismo, el liberalismo, Macri, nada, Cristina, eso es todo. Bucear es como si en el medio del golpe al iceberg, en el Titanic, nos pongamos a ver quién remachó mal el acero. Ya está, listo, está entrando el agua por todos lados. Acá lo único que importa es cómo le encontramos una solución a esto. Y claramente, en este contexto no se puede hablar de distribución. ¿De qué vas a ver? ¿Qué vas a distribuir? Si de toda la población pobre. No tiene ni sentido hablar de desigualdad. Ya está, está liquidado el tema, ¿no? Uno puede tocar esos temas cuando los pobres son pocos y con una política distributiva podés ver si... No, ya está, media Argentina es pobre. ¿Desde dónde a dónde vas a distribuir? Porque el que no es pobre, que no está en el 42, no está en Cancún. La está mirando con cariño la pobreza. Entonces, cuidado, estamos en un país mucho más pobre de lo que nos imaginamos. Y este dato 42, se lo voy a preguntar en un ratito al primer entrevistado, da la sensación que es muy duro. No es el 47% de pobreza con el cual asumió Kirchner después de una crisis y un golpe inflacionario, o el 54% de Menem. No es esa pobreza que se iba rápido para arriba porque tuvimos un golpe hiperinflacionario. Esto da la sensación que es muy medular. Esto es una pregunta que tengo. Y lo que tenemos que preguntarnos y investigar es la causa de la riqueza, no cómo solucionamos la pobreza. O sea, la pobreza no tiene solución. La única solución es ponernos a producir. Entonces, ¿qué pasa que no nos podemos a producir? ¿Qué pasa que producimos sin contratación de personal? ¿Y qué pasa que cuando contratamos personal lo contratamos en blanco? Entonces, empecemos a ver cómo es el clima de negocios, empecemos a ver por qué las inversiones no vienen a la Argentina, qué pasa con la estructura impositiva, qué pasa con el delirio regulatorio. Yo no puedo entender cómo todavía, con el dato de 42% de pobreza, un intendente tiene el tupé de poner un permiso para circular / para abrir un negocio. No hay una...
Solo la maldad explica eso. Imagínate que vos tenés que crear un negocio para sacar gente de la pobreza y el tipo dice, no, pero pará, quiero saber qué vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar gente de la pobreza, pedazo de salame. Es lo único que se me ocurre en este momento. Pero bueno, perdón, no quiero... La idea de este programa es pelota al piso, hablar tranquilo, y este tema fervoriza a cualquiera. Y no debería pasar. Entonces buscar la causa de la riqueza y ver por qué no contratamos personas en blanco. Entonces, yo no sé si ya lo tenemos al amigo Esteban Domecq. Yo les sugiero, búsquenlo en Twitter porque es un aportador a la red increíble de datos, información y análisis buenísimo. Esteban Domecq es economista. Esteban, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Hola Gustavo, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, estoy fervorizado por los datos de pobreza y necesito que vos me pongas luz a todo esto. Me parece que, primera pregunta, es más duro de lo que parece el dato. No es un dato de pobreza que sube la serie porque hay un golpe inflacionario y baja enseguida. Esto me parece que vino para quedarse, ¿o no? Bueno, es un muy buen punto porque yo te diría, Argentina tiene una especie de mamusca de problemas económicos. Entonces, muchos van a decir, bueno, tenemos una pandemia, efectivamente, es un golpe durísimo, pero atrás de la pandemia tenemos una crisis de balanza de pagos 2018-2019 y atrás de esa crisis tenemos un problema de estanflación en Argentina que ya lleva una década. ¿Por qué lo traigo, digamos, a cuento? Porque en realidad, justo recién estaba revisando los números, digamos, el deterioro socioeconómico y por ende el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina es un proceso que empezó en el año 2011. Recién estaba haciendo la cuenta. Entre el 2011 y 2015 Argentina sumó 2 millones de nuevos pobres. 2 millones. Entre el 2016 y 2019, 2,5 millones de nuevos pobres. Y en solo un año del 2020, pandemia, cuarentena, gestión de Alberto Fernández, 3,1 millones de personas. Te estoy hablando 7,5 millones de nuevos pobres en Argentina en 9 años. No, ya está. Rompiste el programa. O sea, es una máquina de pobres y... Si lo miramos por día, debe ser un número increíble. Casi 8 millones de pobres en 9 años. Un millón por año, para decirlo bruto. 800.000 personas por año. Efectivamente, y eso da cuenta, digamos, que el problema económico del argentino no es la pandemia, claramente. Argentina está en este momento, yo te diría casi en la etapa final de un proceso, de un modelo económico que se gestó en el año 2002-2003, y que nunca terminó de modificarse, de implosionar o de terminar, como sucedió, por ejemplo, en el 89 con la hiper. Ahí hubo un cambio de modelo económico y hubo otro tanto en el 2001-2002. Bueno, Argentina, con la experiencia de Cambiemos, intentó un proceso de corrección de este modelo agotado, fracasa en el intento, y ahora la continuidad desde el punto de vista político es volver al esquema 2011-2015, que es un modelo económico que claramente no tiene un sendero virtuoso en términos de empezar a recomponer estos indicadores, digamos, sociales, y te das cuenta de una situación de extrema fragilidad y vulnerabilidad en términos de pobreza, de indigencia y demás. Antes de preguntarte qué habría que hacer para salir de la pobreza o para crear la riqueza y no tener la pobreza, vamos a ver cómo lo encaramos. La primera pregunta es, ¿por qué no es tema de agenda? ¿Cómo la gente no está loca con este tema? Estamos hablando de 2.000, hice la cuenta rápido, 2.345 pobres por día. Así entendemos. O sea, no quiero hacer una chicana futbolera, pero es casi lo que... No iba a ser una estupidez. Pon el tema muy serio. Déjalo. Pero 2.300 personas por día pasan a la pobreza según los datos que me estás tirando vos. ¿Y cómo Efectivamente. Y la pregunta que vos haces es muy buena. Yo no tengo una respuesta clara. Pero, digamos, este esquema económico, de alguna manera empobrecedor, también es contenedor. Digamos, ¿por qué? Porque vos tenés más o menos 18 millones de personas a través de 21 millones de cheques que emite el Estado que contienen en la pobreza o apenas arriba de los límites de pobreza a un montón de población. Y por eso esto no estalla socialmente. Digamos, vos tenés una situación de deterioro. Pensemos que la pobreza en el 2017 eran más o menos el 25%, y estás en 42%. El Gran Buenos Aires tenés 51% de pobres. Menor estás en la zona de 57%. Y esto de alguna manera no colapsa porque lo mismo que te está asfixiando, que te está empobreciendo, que no te deja crecer, que no te deja generar riqueza, empleo, etcétera, para empezar a sacar la gente de acá, por ende sigue este esquema dejando a la gente de adentro, es lo que de alguna manera está conteniendo que esto no termine de explotar. Entonces es un proceso, te diría que
de implosión macroeconómica. Esto se va rompiendo para adentro, muy diferente del 89, muy diferente del 2001-2002, que explota para afuera. A ver, y tengo una pregunta. ¿Tiene mucho que ver, no sé cómo explicarlo, yo, la palabra que tengo en la cabeza no sé si es correcta, yo lo llamo achicamiento de escala? La gente tiene pretensiones muy bajas, todos tenemos pretensiones bajas. A ninguno de nosotros se nos ocurre que tenemos que comprar un departamento. O sea, no sé, ni se nos pasa por la cabeza, ¿ok? Dentro de poco vamos a decir, no, viajar al exterior no es para nosotros. Y viajar al interior tampoco, etcétera. ¿Qué le pasa a la dirigencia política, oficialista, opositora, empresaria, intelectual, lo que sea, que no crea sueños en la gente? Pues lo que está diciendo es bárbaro. Estamos adormecidos por 18 millones de personas que viven con 21 millones de cheques. Ok, la edad media. O sea, si te descuidas, es el ciervo de la gleba. El tipo tampoco se revelaba el ciervo de la gleba, porque no tenía ninguna aspiración. Ahora, ¿qué nos pasó sociológicamente? Capaz que te llevo a otra ciencia, para no soñar algo mejor. Pues si no, no entiendo cómo no es un quilombo todo esto, perdóname la palabra. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que lamentablemente todo lo que vimos en el periodo 2002-2011, que tuvo que ver con el boom de commodities, Argentina se acostumbró a generar riqueza principalmente explicada porque estábamos saliendo de un modelo económico, entrando en uno nuevo, en el marco de un contexto internacional que jugó muy favorablemente para economías emergentes como la Argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos tirabas la misma semilla y de repente en 4 o 5 años estabas cuadruplicando lo que recibías por esa soja, ese trigo, ese maíz. Eso elevó, digamos, de una manera muy fácil, generó un escenario de prosperidad económica en el marco de este modelo que se fue gestando de mucho más intervención estatal, un sector público mucho más grande, mucho más asistencialismo, que claramente a gran parte de la sociedad lo dejó en una situación de mucha comodidad, digamos, poco, es mucho menos aspiracional, si querés, pero en la medida de que vos salías de ese 2001-2002, en la cual no tenías trabajo, 25% de desempleo casi, después en el 2002 encima con inflación, de alguna manera cuando empezaste a recibir algo, y en muchos casos tal vez sin siquiera esforzarte, vos te empezás a conformar, a acostumbrar a esa situación, y eso empieza a bajar la vara probablemente. Digamos, eso explica por qué el nivel de exigencia de la sociedad para con la dirigencia política empieza a reducirse. Eso explica tal vez por qué también la gente termina eligiendo para que venga a resolver todo este problema, tal vez sin darse cuenta incluso, pero vuelve a elegir a los mismos que generaron todo este problema, este sistema económico, este modelo agotado. Yo creo que hay temas culturales y sociales muy profundos, digamos, que tienen que ver con que tenemos una economía argentina que viene de choque y choque, choque y choque, choque y choque. Cuando encuentra un espacio de tranquilidad de 3, 5 años, como fue el periodo 2003-2008, dice bingo, al fin, y bueno, ahí se aferran a eso sin saber que incluso eso es nada. Claro, ahora, y es un buen punto, la gente está votando contenedores, no estamos votando solucionadores. Votamos la aspirina segura es mejor que el remedio probable, vamos a verlo de alguna manera, está bueno eso. Sí, y te hago una pregunta, vos posteaste estos días unos datos de PBI per cápita y Argentina, se me va la memoria, hoy estamos en el nivel de hace casi 10 años o 20 años. ¿Por qué no me tirás esa serie? Y la pregunta que te quiero hacer es si hay otra experiencia internacional de estancamiento tan largo, porque 20 años en esta etapa de la historia es un tiempazo, no es como antes, que 100 años era la edad media duraba 1000 años, no. Ahora es muchísimo tiempo. Y este estancamiento secular de la Argentina, si hay otra experiencia de otro lado. Quiero saber qué hace un húngaro si le pasa esto. Mirá, por lo general las economías se mueven en términos de tendencias de crecimiento, y cuando tienen desvíos, son desvíos que tienen que ver con contracciones económicas que pueden ser débiles o fuertes, pero son contracciones económicas que pueden durar 1, 2, 3 o 4 años, y en algún momento esa contracción económica genera un punto de reversión, y ahí las economías salen. No son muchas las experiencias de estancamiento estructural. Esto es, nos mantenemos en el mismo nivel de actividad, que es lo que vos decías, desde el año 2011. Claro, bueno, después le pongo la pandemia y como bien dijiste antes, hoy estamos con un nivel de actividad del año 2007-2008 y ajustado por per cápita a 2005. Entonces, pero ahora vos fijate lo que pasó, por ejemplo, con Venezuela,
que venía con una dinámica muy similar, un crecimiento muy fuerte impulsado por el boom de commodities en la primera década de este siglo, empieza a estancarse, pero en el 2013-2014 empieza a caer, y cae, ya lleva una caída acumulada de 75-80%. La economía argentina del 2001-2002 cayó 20%. La economía argentina 2018, 19 y 2020 cayó 14%. Recién el año pasado, por la pandemia, tuvimos una caída que está como fuera de ese serrucho de estancamiento estructural. Por eso, uno de mis primeros comentarios tiene que ver con esta mamushka. Tenemos que comprender las distintas dimensiones de los problemas de la economía argentina. Un problema es la pandemia, que lo que genera el daño económico es: yo aplico una cuarentena eterna y dura, estoy matando la economía. Por eso Argentina cae 10, que es lo que muestro en ese gráfico, Perú cae 11, que aplicó una cuarentena un poco más dura que la Argentina, pero Brasil cayó 4, Paraguay cayó 2, Chile cayó 6. Primer problema. Segundo problema es la crisis de restricción externa de balanza de pagos que se gesta a mitad del gobierno de Cambiemos, se gatilla en el segundo trimestre, aparece el Fondo Monetario. Hoy Argentina tiene un problema de financiamiento no resuelto, por eso no acordamos con el fondo, por eso tenemos riesgo país en 1600, por eso no tenemos reservas, etcétera. Y después viene la tercera dimensión, que para mí es la más interesante, Gustavo, que es la que tenemos que resolver, y es la que yo no visualizo todavía que este gobierno esté en condiciones de encauzar en la salida de la pandemia algo que resuelva la estanflación. Y ahí tenemos que hablar de tamaño del Estado, presión tributaria, financiamiento del sector público, esquema cambiario, legislación laboral, financiamiento. Porque, ¿sabes cuántas empresas se generaron en Argentina desde el 2011 hasta acá? ¿Cuántas? 0, te da negativo 40.000 empresas menos. Pero antes de la pandemia, ya Argentina tenía 20.000 empresas menos de la que tenía en el año 2011. Vos agarrás entonces, ¿cuánto empleo privado generó esta economía desde el 2011 hasta acá, antes de la pandemia? Tenías 300.000 empleos menos. Imposible, digamos, ponerle fin a estos números de pobreza que se van para arriba si nosotros no revertimos este estancamiento y no empezamos a generar riqueza, empresas, inversión, empleo, etcétera. Ahora, cuando uno habla con funcionarios, incluso muchos, a veces gente del palo nuestro, que es donde más me pone de la cabeza, dice, no, por eso esa agenda es posterior. Primero tenemos que resolver, o de pronto algunos te dicen, tenemos que resolver la justicia y te desagenda la vida. Y otros dicen, no, primero tenemos que resolver la macroeconomía, el tipo de cambio, el financiamiento, y después veo qué hago con los impuestos. ¿Cómo pondríamos el orden de los factores? ¿Dónde ponemos el carro y el caballo? No, yo iría directo a lo estructural. Pero esto es muy sencillo. Mirá, si vos tenés un auto roto que está en la banquina y no anda, ¿no? Durante 8 años. Te agarra la crisis de Macri y te lo tira un poco más a la banquina. Pero cuando viene la pandemia, es un tsunami que te pega 3 vueltas, te mete dentro del campo. El auto totalmente roto ahora. Entonces, claro, todo el mundo venía en la autopista, lo agarró el tsunami, se fue a la banquina, pero ya están, te digo, hoy casi todas las economías del mundo con 2 ruedas en la autopista. Paraguay este año, por ejemplo, va a superar el nivel de actividad pre-COVID. Y el año que viene, gran parte de todas las economías del mundo van a estar carreteando en la autopista. Entonces vos te encontrás el auto que se llama economía argentina, dado vuelta en el campo, tenés que llevarlo a la banquina, de la banquina a la ruta. Si vos no haces lo que tenés que hacer ahora, después no lo vas a hacer. Porque ya sabemos cómo juega la política en Argentina sobre la economía. Tenemos elecciones cada 2 años y ahí nuevamente se impone la agenda política que intenta ganar votos. Esto le pasó a De la Rúa cuando decidió, tomó una decisión muy importante de no resolver lo estructural, que era levantar la convertibilidad, porque ese modelo también estaba agotado. Y como no lo hizo, lateralizó, postergó, transfirió todos los desequilibrios para más adelante, se hicieron cada vez más grandes y después el colapso fue mucho mayor. Entonces, yo visualizaba en el cuarto trimestre del año pasado una oportunidad excelente para el gobierno y para el equipo económico de ya resolver los temas estructurales para la hora de poner el auto en la ruta que esté en condiciones de carretear. ¿Y saben lo que siento que hicieron? Ahí, si vos recordás cuando el Blue tocó 195, empezaron a volantear, salieron apurados a arreglar con el Se asustaron un poco. Se asustaron, hicieron ese giro hacia la moderación, hacia empezar a respetar un poco las reglas, hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasó, Gustavo, después? En diciembre la soja hizo 350, 400, 450, 500. Dijeron, bingo, yo todo esto no lo hago, me agarro de la soja 500, cajoneo el programa con el fondo, que era el programa que iba a intentar arreglar los problemas estructurales de la economía argentina, y carreteó hasta las elecciones. Entonces,
La política otra vez agarró el auto que está completamente destartalado, sin nafta, sin cubiertas, sin frenos, lo pusieron a carretear 6 meses con la soja 500. Hoy tenemos una recuperación mediocre que en octubre se termina. Ahí de vuelta la política y la economía siempre se termina imponiendo en la política y deja los temas estructurales, digamos, encajonados. Mira, dame un minuto porque vos hablás rápido, tirás un tsunami, una metralleta de conceptos y déjame destacarte dos. Primero, hace unos 10 segundos dijiste, no, encaro por lo estructural. No estoy escuchando eso en nadie y realmente lo pondero sobremanera porque no solo porque lo comparto, pero no importa que no lo comparta, que lo comparta. Encarar de lleno lo estructural, basta del maquillaje a ver cómo llegamos al muerto mejor afinado. Y lo segundo, que esto sí me sorprende, hubo una oportunidad en el tercer y cuarto trimestre del año pasado cuando nadie hablaba de reforma. ¿Por qué eso? Amplíame eso, ¿por qué? Porque la crisis de la pandemia, este shock externo tan importante que sacudió al mundo, te da un espacio, por ejemplo, para corregir el esquema cambiario, para unificar la brecha, para cambiar el programa de financiamiento del déficit fiscal. Tenías una oportunidad excelente de decir, señores, nosotros teníamos un problema que viene del 2018-2019, entramos medio con algunas dudas, pero nos agarra este tsunami. Esto estaba mal parido de entrada y tenía todo este problema para atrás. Mirabas el tamaño del gasto, el tamaño del déficit, la emisión monetaria, que habían hecho en todos esos meses de la pandemia, le volcaron 2 billones de pesos a la economía. Yo podría en octubre, noviembre decir, señores, perdón, me junto con el fondo, este es el nuevo programa, tenemos que corregir esta magnitud de problemas. Entonces, ahí se te abrió una ventana de oportunidad porque la sociedad iba a entender, escúchame, estamos 10 años sin crecer, crisis 2018-2019 y pandemia. Es obvio que tenemos que empezar a modificar cosas. Pero fíjate lo que pasó esta semana, yendo a lo coyuntural y lo estructural. Se está votando ahora ya en el Senado el tema del aumento en la deducción especial de impuestos a las ganancias para las personas. Y obviamente uno dice, una reducción de impuestos es buena en Argentina. Fenómeno, claro, porque con la presión tributaria que tenemos es... Ahora, si yo quería hacer una medida estructural que realmente ayuda a los trabajadores, yo tenía que empezar a reducir débitos y créditos, ingresos brutos, el IVA a determinados sectores o a determinados productos, porque eso es lo que está asfixiando después a la producción y eso es lo que no permite después generar empleo. ¿De qué me sirve levantar la deducción especial de impuestos a las ganancias? Que, insisto, es algo justo y es algo que había que hacer, pero era de segundo o tercer orden, cuando del otro lado están subiendo ingresos brutos y cada vez es más inviable producir en Argentina, cada vez es más inviable contratar gente. Si perdimos... Ya llevamos 500.000 personas menos en los últimos 3 años en el sector privado registrado. ¿De qué me sirve de vuelta sacarle eso de ganancias si cada mes que pasa tengo 10 empleados menos, 100 empleados menos, 1.000 empleados menos? Esa es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, lo coyuntural y lo estructural. Y como esas medidas yo te podría mencionar 50 distintas. Dame una última... Y capaz que la que no quiero escuchar. Te vamos a poner el rock a full para taparte y no importa. Pero ¿vos ves alguna posibilidad que en estos 3 años alguien tome el toro por las astas? Ya no sé si es el presidente, la vicepresidenta de facto, qué sé yo. No sé, ya a esta altura no sé quién. ¿Ves alguna posibilidad? Y si no la ves, dame el derrotero de Argentina en los próximos 3 años entonces. Está difícil porque el año, en el marco de esta clara estrategia que yo te mencioné, yo veo un gobierno y un equipo económico que se agarraron fuerte de la soja 500 y con eso pusieron un típico programa económico electoral, cajonean el programa de normalización y el arreglo con el fondo, y lo que yo vi en febrero y sobre todo en marzo fue una radicalización total del ala política de la coalición. Entonces, eso claramente, en términos de esperanza, de expectativas, de confianza, se caen fuertemente. Yo veo menos probable eso. Tal vez la esperanza la tengo en que la economía va a llegar muy, muy dañada hacia fin de año. Se va a exigir carretear este auto destartalado, sin nada. Entonces, cuando vos te enfrentes en el post-elecciones, habrá que ver quién gana o cómo sale el resultado, tal vez ahí forzado con el acuerdo con el fondo, surge alguna especie de moderación o tal vez vemos un presidente que hace algo similar a lo que hizo Carlos Menem en el 90-91, que de un día para el otro se cortó las patillas. Si comprenden que este modelo no va más, y si ven que no tienen salida y la radicalización política no va a ningún lado,
ahí todavía puede haber una luz de esperanza que digan, señores, esto terminó de chocar. Y ahí vamos ojalá, a ese cambio de modelo que yo digo que se dio en el 89, que se dio en el 2001-2002 y que todavía no se dio ahora. Ahora, habrá que ver si eso sucede, porque si no vamos a tener que tirar 2 años más. Y ahí habrá que ver si prima la moderación, si prima la radicalización, si la coalición política está fuerte o no, y después recién ahí tenemos que empezar a hablar de economía. Esteban, primero, a todo el mundo le digo Domecq. Búsquenlo en Twitter, en las redes. Sos un crack, sos uno de los mejores economistas más claros que lejos que hay en la Argentina. Te agradezco de corazón. A propósito, me guardo preguntas, porque la próxima te voy a llamar seguramente más pronto que tarde. Te voy a preguntar, y la dejo ahí en el tintero, ¿cómo es una Argentina con 60% de pobreza? Porque me parece que por lo que dijiste, es la próxima estación. Pero yo te agradezco enormemente, te vamos a volver a consultar sin lugar a dudas. Permitime tener el teléfono abierto para llamarte, ¿dale? Cuando quieras, un placer para mí, que tengan buen día. Gracias. Sí, gracias por la participación. Esteban Domecq. Así que, @EODomecq. Termina con CQ. Búsquenlo en las redes, es uno de los mejores economistas del país, lejos. Vamos. Bueno, hoy es un programa súper cargado por el tema, por los invitados, porque tenemos el dato que más nos avergüenza, no me gusta decirlo, 42% de pobreza, 19 millones de personas debajo de la línea de pobreza, nos cuesta alimentar a 10 millones de argentinos. Hicimos un bloque con Esteban realmente tremendo, sugiero volver a escucharlo. Y antes del entrevistado quisiera decir, tenemos que, si hay una esperanza, está en las empresas. Si en un lugar donde no está en la esperanza, donde no hay esperanza, es en hacer lo mismo que hicimos hasta ahora. O sea, llegamos a 42% de pobreza, muchachos. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Llegar a 60? ¿Llegar a 80? ¿Pretenden que toda la Argentina sea pobre para ver si la distribución nos da una mano, si el estatismo funciona, si las estampitas de los políticos pegadas en la heladera más o menos la llena? No, no va a pasar. Entonces, si hay una esperanza, hay que hacer donde no hemos probado todavía, que es en el sector privado. Por eso estamos hablando con el amigo Alejandro Bestani, gran amigo, que tiene una particularidad. Cada vez que hablamos por teléfono, habla siempre él. Así que ahora le voy a dejar hablar a él. Él es titular de Monapi, pero además es empresario de una empresa señera en la Argentina, que compartimos esta pasión, la de transformar la materia, la de producir. Así que, ¿cómo andás, Alejandro? Gracias por estar, Hola, Lacha, querido, qué linda introducción. Pero bueno, si soy el único que te tapa la boca, bueno, no, es un honor. Yo pido permiso para hablar con Bestani. Maestro, describimos la pobreza con el amigo Esteban Domecq. Ahora, en tu mochila, en la mía, en la de 600.000 pymes, está en arreglar este quilombo. Decime, sí, ¿qué tenemos que hacer para salir de esto? Como mínimo, confirmar lo que vos decís, salir de este pozo, de este camino de frustración y pobreza, ya está claro que no lo vamos a hacer con el Estado. No lo va a hacer el Estado, la solución no la va a brindar el Estado. Es el sector privado, seguramente, y son las pymes en particular, que es lo que vivimos hablando con vos, Lacha, querido. Son las pymes que tienen la capacidad de generar en potencia millones de empleos, como de hecho lo generan hoy en día, siendo que están asfixiadas por la presión tributaria, ahogadas por la falta de financiamiento crónico. Es un tema que discutimos siempre, y estamos bregando vos y yo por eso en todas las reuniones, ¿no? Y entonces, imagínate, si en el estado en que estamos, paupérrimo, las pymes, generamos 7 millones de empleos, ¿cuántos podríamos generar si nos soltaran un poco la soga? Entonces, acá está el Estado presionándonos, ahogándonos, compitiendo contra nosotros por el financiamiento y generando el empleo público y el asistencialismo. Y de este lado estamos nosotros, que podemos generar empleo genuino con una escala en la productividad primero, que de paso combate la inflación de manera genuina, y no tenemos los recursos. Acá está en potencia la solución, el universo privado, pyme. A ver, contame primero,
Dame, yo necesito que este bloque sea esperanzador, porque si no estamos en el horno y pateo el banquito en cualquier momento. No, por favor. Porque no me imagino la Argentina con 50-60% de pobreza. Entonces, y como vamos directo a eso, con una velocidad violenta, dame, no sé, ¿qué habría? Primero, Bueno, ¿por qué decís que el motor PYME, yo te me pongo el abogado del diablo? ¿Ves que no te dejo hablar? ¿Por qué decís que el motor PYME puede resolver el problema este? Dame indicadores de la PYME que me digan, sí, loco, lo arreglo. Por tres razones. Primero que hoy, de hecho, genera el 42% del Producto Bruto Interno. Pero es mucho más importante que eso. Si vos tapás al Estado dentro del reparto del PBI, es el 75% de la generación privada de riqueza. Y vos me lo explicaste a mí, y me gustaría que vos lo expliques. Si incluso pusieras al Estado, que hoy en teoría genera el 45% del PBI, pero discriminaras lo que es generación de riqueza de lo que es ese PBI del Estado, que es solamente lo que es YPF o lo que es aguas o algún producto o servicio, el universo PYME genera aproximadamente entre 65 y 70% de riqueza total de la Argentina. Uno. Dos, genera el 70% del empleo. Y tres, lo genera con un financiamiento de equivalente al 1,5% PBI. Esto para los que entienden y para los que no entienden significa que con 6.500 millones de dólares por financiamiento, el universo PYME está generando 170.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Y por esta razón es la gallina de los huevos de oro. Por cada dólar que le presta al universo PYME, el universo PYME genera 26 dólares. Ese es el apalancamiento real. Ahí tenés por qué la PYME es la solución de esto. Si haces esa cifra de financiamiento dividido la cantidad de empleados que generamos, también es el endeudamiento por persona más barato de todo el sistema. Uno. Dos. Yo siempre digo, Argentina tiene la solución. Nosotros estamos parados arriba de una bomba de riqueza, Lacha. Vos y yo lo sabemos. Riqueza natural y también de recursos humanos. Pero el problema es que estamos parados de cabeza. Es el Estado el que está tratando de sacar esa riqueza y no lo puede hacer, nunca lo ha podido hacer. Y a las pruebas me remito. ¿Cómo termina la Unión Soviética? ¿Cómo termina todas las experiencias estatistas? Pésimamente mal. Sí. Bueno, tirando el muro para el lado equivocado. Exactamente. Para el lado que no lo construyeron. Exactamente. Entonces hoy Argentina sigue estando parado sobre la bomba de riqueza. Si hay algo que los políticos no pueden hacer es agotar la riqueza de la Argentina. Y tampoco pueden agotar los recursos humanos, pues están. Ahora, déjame... Sí. Vamos a buscar varias cosas. Te quiero dar el esperanzador, te quiero dar primero el esperanzador, Sí. Eso, a eso quiero que le sumes otra cosa. Vos recorres hoy el espinel del empresariado PYME y todos, y esto lo hemos hablado con vos, tienen entre 3 y 6 y 7 proyectos bajo brazo esperando las condiciones adecuadas para hacerlo. Eso es natural. Eso es natural. Yo digo que a veces cometemos un error, que no invertimos gracias a la TIR y al BAN, invertimos porque se nos canta. Entonces, esa inversión autónoma que mucha lógica no tiene, es lo que nos mantiene de alguna manera vivos. Déjame te correr, no tiene lógica a la luz de la ideología macroeconómica que nos venden todos los días, desde los titulares de los diarios y también los economistas, pero tiene la lógica de la mirada del empresario. Si yo hago sillones y consigo alguna condición para hacerlo más barato, más eficiente, yo sé que lo puedo vender y yo invierto en este negocio. Esto es lo que tiene el universo PYME. No le interesa nada el riesgo país ni la bolsa en Nueva York. Son cuestiones mucho más reales, de realidades que maneja el empresario PYME en el día a día, y que solo él las entiende. Por eso el Estado no lo entiende y la macro lo interpreta. Y hay muy sobre eso. Primero, esta no comprensión, vos y yo la vemos cada reunión que vamos, parece que estamos hablando de otro planeta, pero vamos un poquito más profundo porque tenemos unos minutos. También está en la universidad, también está en la cultura, está en la academia. Algo pasa que... A veces me dicen, che, Lacha, vos pagás quincena. Bueno, pará, no soy un científico nuclear, hermano, hago lo que todo el mundo hace. Pero es como algo visto raro en el mundo político, académico, empresario mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es conocido, no es respetado, porque no lo respetan porque no lo conocen.
y no es educado. Mis chicos hasta ahora nunca vieron la palabra empresa en el colegio, por ejemplo. Pegás en un punto muy importante. Para mí la academia es un gran responsable de todo esto. Y si esto nos tenemos que remitir a 2, 3 décadas atrás, cuando se empezó, viste, en las universidades de economía, se empezó a hablar del trabajo de las grandes compañías, de la división del trabajo. Se hablaba siempre, porque yo justo en esa época, y creo que cursamos juntos para aquella época, en la facultad, se hablaba de las grandes compañías y no se hablaba de las compañías familiares. Entonces, eso se tradujo después en el tiempo, se trasladó a las pymes. No se habló nunca más de las pymes, se habla siempre de la gran compañía en la administración. Y hubo una especie de, por omisión, un abandono de lo que es el universo de empresa familiar y empresa pyme. Entonces, esto lleva 30, 40 años y ha impactado en el arco económico. Entonces, vos hoy llegás, como hablamos 1000 veces, a un banco y tenés un gerente que está educado en ese sistema. Entonces, la pyme es, como siempre decimos, es un mamarracho que no quiero atender. No lo quiero atender. No me interesa ni mirar la posibilidad, pero todo eso también hace un bloqueo de mirar la realidad, porque el empresario pyme lo que tiene, Lacha, es que conoce la realidad de los 5 metros que lo rodean y sabe que puede generar un negocio en esos 5 metros. Y el que mira y administra esta economía está 50.000 metros más arriba, entonces no puede ver la realidad que ve el empresario pyme. Aparte tenemos una cosa que si vos lo ves, la empresa grande está mal vista. Por la política, por los medios, ¿viste? Son todos malos, vamos a suponer, me pongo en esos términos. El pyme no existe, el contrapropista es un informal que es casi un delincuente, ergo no tenés sector privado. Entonces, claro, no tenés sector privado sobre el cual apoyarte, te queda el sector público, los planes, digamos, la política. Entonces, cuando tenés 42% de pobres, 19 millones de personas en la pobreza, ¿qué van a virar? ¿Al sector privado para que lo salve? Si los grandes son malos y la pyme no existe. Entonces, pero es que es como decís, la mentira no se sostiene. O sea, cuando vos armaste ese esquema de la grande es mala, la chica es un desastre y el otro contrapopista en trucho, entonces lo único que te queda el Estado. Bueno, fenómeno. Hace 40 años que estamos en el mismo camino. ¿Cómo estamos? 50% de pobreza, desempleo más alto que nunca, y todos nuestros hijos que se quieren ir del país. No ese es el camino. El camino es el que no hemos hecho. Tenemos que analizar el sector privado, sector por sector, segmentarlo, y ver todas las oportunidades que hay en este universo pyme, que son infinitas, y que hoy, a pesar de todo, genera 11 millones de puestos de empleo. O sea, eso solo debería ser una prueba en este desastre administrativo que es este país hace 40 años, de que hay una capacidad de administración única. Está generando la mitad de la economía y el 70% del empleo, 11 millones de puestos de trabajo, en esta agonía permanente. Con el 1% de financiamiento. Todo esto. Y con el 1% de financiamiento. O sea, encima, aparte de que se llenan la boca todos los gobiernos, porque no me voy a agarrar con sino todos, el anterior, se llenan la boca con los créditos PYME. Lo único que le han dado es el 1,5% del PBI en financiamiento. Es para reírse realmente. A la economía que genera el 50% de la riqueza y el 70% del empleo. Es una locura. Sí, yo no soy el mejor defensor del sistema bancario, porque la realidad es que el Estado se comió la moneda de los bancos. Esa es la realidad. Por supuesto. Y no nos queda nada. Ahí, digamos, el Estado, la verdad, Lacha, que hace 40 años que la política se ha comido todo. Ha estado bandeándose en decisiones simplistas, improvisadas, infantiles, para resolver la problemática compleja de la Argentina de un saque. Entonces, privaticemos todo, o después estaticemos todo, y como la cosa no cierra ni por un lado ni por el otro porque se hizo mal, bueno, subamos los impuestos. Jamás se dieron vuelta a mirar este sector que es el que le sostiene el país de pie, o por lo menos como estamos. Ahora, contame una cosa, vos recorres mucho la Argentina, mucho más que yo, ahí tengo un déficit importante. Dame la parte linda. Vos mañana viene, no sé, ¿viste la sonda que vuelve de Marte? Capaz que nos ilumina, no sé si va a volver, porque está media perdida allá, ahí estamos nosotros. No sé, nos iluminamos, nos agarra un ataque, bajamos impuestos, desregulamos, sacamos al Estado del sistema financiero y los bancos se dan vuelta y nos prestan a nosotros. Digamos, vamos a poner,
¿Cuál es la elasticidad PYME? El mundo al revés, decís. El mundo al revés. Dame la elasticidad PYME. ¿Salimos a contratar gente o nos hacemos los giles, agarramos la guita y nos vamos, fugamos, como diría Grabois? Dejá de explicarlo todo. Para eso nosotros armamos un movimiento nacional PYME para que salga a explicarle a la sociedad que de este lado hay una posibilidad real. O sea, con estos elementos yo te di que son de estadística dura de la economía argentina. Es real. Si vos abonás este universo, te va a florecer. Si vos le ponés financiamiento y recursos, te va a generar empleo y te va a generar más riqueza. Argentina tiene dos problemas: pobreza y desempleo. Este es el universo que por excelencia te genera empleo y riqueza, PBI. Entonces, sí, está. Ahora, por eso nosotros estamos haciendo un movimiento donde hemos identificado los 4 problemas más importantes de las pymes, y en base a eso hemos hecho un proyecto de ley, Lacha, directamente. Es un ariete que estamos presentando, que vamos a presentar, estamos presentándole a todo el arco político, porque si vos retocás régimen fiscal, carga tributaria, y de alguna manera lográs un financiamiento más holgado a universo PYME, te reacciona. Nosotros tenemos un cálculo de 2 millones de puestos de empleo en un año, Lacha. El primer año nada más, y después sigue. Ahora Tenés que hacer un retoque, pero es un retoque que hoy es el momento de hacerlo, porque estamos hablando de, por ejemplo, incorporación de personal sin cargas sociales. Y cuando decimos esto, se desgarra la vestidura a nuestros amigos los sindicalistas, porque te dicen, ¿y las conquistas sociales? ¿Y cuál es la conquista social en un país que tiene 50% de pobreza? Ninguna. Pero por otro lado, no desfinanciás nada si lo que estás tomando es una persona que no aportaba ninguna caja, si la tomás ahora sin cargas sociales. ¿No es así? Lógico, es trabajar sobre el incremental. Claro, es el momento de hacerlo. Lo mismo pasa con los impuestos. Ya estamos hablando de hacer una reducción importantísima a las pymes. Ahora, si hay un 50% de la economía informal, o sea, no están aportando esos tipos. Todo lo que logre generar de recaudación es extra. Entonces, no genera ningún costo. Ahí yo tengo 2 objeciones, si me permitís, porque es interesante. Por supuesto, pero las tuyas pueden ser peligrosísimas. No. Primero, que para mí las cosas, si las hacemos parcial, corremos el riesgo que se reviertan. Ese siempre es el temor que le tengo a Argentina. Y segundo, es que si no la hacemos con una contundencia muy de largo plazo, muy convencedora, no sé cómo explicarte, la gente está muy convencida, puede no tener la elasticidad o el impacto deseado, y la gente diga, ves, al final, mira el lío que hicimos y no lograste nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto realmente le rompa la cabeza a un empresario pyme y diga, loco, vamos a empezar a laburar y se acabó la joda de un día para otro? Pero hay 2 cosas, porque vos me estás diciendo una cosa, dedo en la llaga. Ya me lo dijeron varios empresarios. No, esto si no se hace por ley, yo no tomo ni un empleo más, porque después me la dan vuelta. O sea, es verdad que a la política no le tenemos confianza. Entonces, esto tiene que ser una ley, y de paso te digo, estamos hablando de una ley porque hemos revisado todas las leyes pymes que hay, y son un mamarracho, dictaminadas en los últimos 25 años, con 10 y 15 años de diferencia entre una y otra, ninguna anula la anterior, sino que hacen referencia circular, y están expresadas de manera, el articulado es incomprensible, redactado de manera que la pyme no la entiende. Entonces, estamos hablando de una ley nueva que reemplace todo lo anterior, pero que tenga fuerza de ley. A mí no me vuelven para atrás después con esto, ¿entendés? Ahora, entonces, sí. No, entonces yo digo, vos imagínate, vos sos empresario, Lacha, y si yo te digo a vos, mira, a partir de mañana podés tomar una persona durante X tiempo, porque la propuesta está más detallado, pero hay un periodo de convergencia, pero durante X tiempo vas a poder tomar gente sin cargas sociales. Empezamos por ahí. Te resuelvo el problema del despido de la industria del juicio, porque se va a trabajar con 5% del valor de la nómina salarial para un fondo de indemnizaciones de desempleo. Listo, te resuelvo esto. A partir de mañana. Olvídate. A partir de mañana te bajo significativamente los impuestos. Te doy automatización automática de saldos, compensación automática de saldos, perdón. Te bajo el impuesto a los débitos y te topeo el ingreso bruto al 1%. Vos andás sumando en tu negocio, Lacha. No, olvídate, ya tengo los nombres de los pibes que voy a buscar. Y a partir de mañana vas al banco y vas a sacar del 1,5 al 5% del PBI de crédito para las pymes. Voy a forzar a los bancos que te entreguen los préstamos. Porque aparte, hay otra mentira en todo esto. Las pymes no pagan, las pymes son truchas. Agarrá los libros, agarrá los manuales del microcrédito y la mora
está entre el 2 y el 6%. Jamás tenés un default como el de que le hizo Argentina a los bancos el año pasado, que no le pagó nada a ningún banco. Yo digo que nunca en el universo privado, y yo incluyo grandes, pymes, todo, hizo un default global como hizo el Estado 10 veces. Es increíble, al Estado le prestan de vuelta y nosotros no. Y no lo prestan a nosotros, más del 1,5. Estoy hablando de llevarlo al 5. Te estaba argumentando. Suma un régimen laboral nuevo sin juicio, sin límite de juicio, baja tributaria y te aumento mañana el financiamiento de capital de trabajo, Lacha. Decime si no salís a tomar un segundo turno. Vos. No, obviamente tengo los nombres de los pibes, me anoté los nombres de los chicos para ir a buscar, se los conozco, los tengo. Nos vamos a estar peleando por la gente. Ahora, déjame decirte una cosa, que también quiero, viste, me gusta ponerme abogado del diablo para darle forma. Tengo montones de números. No me gustaría que me pongan la bordeadora arriba de la cabeza, cosa que si crezco me pegan un caño. ¿Qué hacemos con las empresas grandes? Porque no quiero convalidar que los impuestos están mal solo para las pymes. También está mal para todos. Está mal para los grandes, pero yo lo que quiero decir... ¿Cómo hacemos ahí? Porque no está bueno el mensaje. Argentina es una máquina de quemar hasta las palabras. El gobierno pasado quemó el gradualismo. Nosotros creo que la urgencia que tenemos impone un gradualismo efectivo. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros debemos empezar esta baja por universo PYME porque es la que menos asusta. Si logramos el aumento de empleo y el aumento de recaudación que estamos hablando, entonces automáticamente entran las grandes compañías detrás de esto. Tienen que entrar, no se puede hacer una discriminación. Lo que estoy diciendo es que vos abrís la puerta un poco para que entre la luz. Cuando entró la luz, limpiaste el cuarto, abrís toda la puerta. Hay un camino bifurcado que es muy importante. Vos decís, ¿esto funciona? Loco, mete a todas y dejémonos de joder, pues si yo contrato a dos muchachos, vas a aumentar... el grande toma 10.000. Pero déjame terminar. Que no sea que la bifurcación es quedar tranquilo que tu próxima estación es tener todos los impuestos que le quedaron a la grande. Esa es la joda. Por otro tipo vos tenés que pensar que estamos hablando con animales, con bestias, ¿viste? Con voraces. Entonces, ¿cómo hacemos para que el derrotero de una pyme exitosa con este esquema no sea todo el infierno fiscal que le va a quedar a una empresa grande, por ejemplo? Mira, yo creo que ahí vamos a tener que, sí o sí, como empresarios y como sociedad, tener un progreso importante en la participación. O sea, acá hay que llegar a impactar el arco político y que no vuelva para atrás. Eso nosotros vamos a tener que asumir esto. Y aparte vas a tener que empezar a buscar candidatos políticos que sostengan estas posturas. Porque, claro que sí, el arco político mañana puede hacer cualquier cosa. Ahora, si la sociedad logró un progreso por lo que estamos diciendo, reducir la pobreza al 20%, hipotéticamente, reducimos la pobreza al 20%, aumentamos el empleo, aumentamos el PBI, ¿por qué vamos a permitir que la política vuelva para atrás? No deberíamos permitirlo. No, totalmente. Aparte, ojo, yo soy de la idea que cuando una reforma es exitosa, se impone por sí misma. Entonces, si esta cuestión camina, anda a mandar al plan a los pibes que consiguieron laburo y están felices con los ojos. Yo digo que el chico que tiene trabajo tiene los ojos brillosos, está contento, le cambia la cara. Esto es muy difícil de explicar, no es algo cuantitativo. Pero te puedo asegurar, vos lo ves y yo lo veo. Y esto también lo hemos hablado, me parece importantísimo. Decilo vos, Lacha, decilo vos, porque yo me he cansado de decirlo. La gente quiere o no quiere trabajar. Y hay un trabajo estable y digno. Olvídate, eso que la gente quiere el plan es un delirio, es un consuelo de que no tiene solución, ¿entendés? Para el que tiene solución, la gente quiere laburar, los pibes quieren venir, ser amigos de hacer partidos de fútbol con otro frigorífico, con tu empresa, pertenecer a un lugar productivo. Mirá, yo te cuento una anécdota, un muchacho mío tuvo un drama personal, un problema muy serio. ¿Viste? No quiero ni mencionarlo, pero serio, ¿viste? El pibe, y yo le cambié el horario, le digo, bueno, loco, no puedes laburar de día, cuida a los chicos, labura de noche. El pibe solo me dijo, no, loco, vengo de día porque necesito trabajar y quiero ser el partícipe del trabajo. El flaco estaba le había bajado las horas, tenía la misma guita, iba a laburar menos, pero el pibe dijo, no, yo quiero transformar la materia. Esto está en el ADN del ser humano, y yo te diría, del argentino, en una Argentina fracasada, en particular, porque así como yo te digo que el pulmón son las pymes y la esperanza son las empresas y el sector privado, también el obrero es la esperanza. Eso no tengo ninguna duda. Totalmente de acuerdo con vos. Te diría que
esa afirmación permanente de que la gente no quiere trabajar es un verso de la política porque le es funcional a la política, para Totalmente. empezar. Segundo, más allá de la dignidad que recupera la persona trabajando y la cuestión social de estar en un barco con el resto de la gente, el que dice eso, en general, cree que la gente es estúpida. Un flaco prefiere cobrar un plan de 15, porque la verdad es esta, 15, sí, 16, 7 mil pesos a un empleo desde 35, 45, 55 que puede tener en otra, si tuviera un empleo formal. 60 lucas, obvio. 60 lucas, ¿entendés? Él prefiere sacrificar el doble de ingreso. Es mentira. Eso es mentira que nos lo viven repitiendo para conformarnos con que la gente no quiere trabajar. Es mentira. No hay empleo, no se genera empleo en las condiciones de los últimos 40 años. Seamos honestos, no es en este gobierno solo. No, obvio. Aparte, honestamente, yo arranqué el editorial diciendo, la verdad que me importa un soto quién generó este quilombo. Esto es como ir al Titanic a ver quién remachó más. Ya está. Esto los historiadores se van a hacer un dulce de leche con esto. Sí. A mí me da la sensación que el que dice que la gente no quiere laburar es como el político que dice, yo no laburo porque la gente no quiere laburar. Doy el ejemplo. No, y aparte es el camino más fácil. Como la gente no quiere laburar, yo no tengo que pensar más condiciones para generar empleo, ¿viste? Porque es mucho más fácil diseñar un plan que bajarse del pedestal, bajarse del caballo, bajar los impuestos y que la gente genere el laburo que tiene que generar. Una última, pues ya viene el rock, y cuando viene el rock nos tenemos que ir. Nos corre. Vos recorrés terminame con esto. Agarrás la ruta, recorrés y ves producciones y la Argentina la mirás y decís, no puede ser lo que pasa. No puede ser, Lacha, no puede. A mí me da ganas de llorar y te lo digo en serio y me emociono hoy cuando pienso en Argentina, que es la que me enseñó mi viejo, la que soñó mi papá y mis abuelos, los tuyos, una Argentina de clase media. Y está ahí, está paradita en su lugar, está esperando que le des dos metros y se te escapa para adelante, ¿entendés? Sí. Está ahogada, está llena de iniciativa, está el empresariado con el cuchillo entre los dientes esperando la revancha. El tipo está rodeado, déjame que te dé el mensaje entero, vos me echás cuando empiece el rock, pero ese empresario está rodeado de toda esa gente que fue al colegio con él o a su club y hoy está sin trabajo en todos los pueblos del interior hace ya 10 años. Ese tipo quiere encontrar la solución para él y para los demás, y para que sus hijos se queden en este país. Y Argentina está todavía llena de esa gente. Somos mayoría. Me quedo con esto porque es lo que quería terminar y lo que es. La realidad es esta. Che, ¿me contás otro día la historia de los tomates? ¿Cómo empezamos a hacer latas de tomates enlatados? Porque hay que ver cómo transformamos la materia. Me llena de orgullo. Dale. Te agradezco y te quiero desear muy feliz Pascua a vos, a tu familia y a todos los oyentes. Buen dato. Y al empresariado PYME, vamos para adelante y vamos a sacar este país adelante. Impecable. Ale, dale. Gracias. Bestani Ale en Twitter, @Bestani Ale. Vamos a seguirlo. Y Monapi. Suena Ramones, no hay más nada para decir. Estamos en un mundo maravilloso, el mejor país del mundo, pese a los datos que tiramos a veces. Así que bueno, fuerza, felices Pascuas. Chao, gracias.